El Festival de Lorient, la mayor cita mundial de la cultura celta en TPA. Fixándonos sobremanera na representación asturiana. Festival Intercéltico de Lorient. Darreu. Bienvenidos, bienvenides otro año más a este programa de TPA sobre el Festival Intercéltico de Lorient, el mayor encuentro mundial de la cultura celta. Reciban el saludo de Nacio Varillas. Iñaki Santianes, director de la delegación asturiana en Lorient, gracias por estar otro año más con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de tenerte otra vuelta más colaborando con TPA a presentar ese especial, un especial para la televisión pública de Asturias, en el que nos fixamos en dos cites multitudinarias del Intercéltico de Lorient, el desfile, o Bagat Interceltic y Pelescais de la localidad, que ya estamos viendo, y el gran espectáculo desde el estadio de fútbol Mustuar, que vamos a ver después. El desfile que este año asuntó a casi que 100.000 personas, Pelescais de Lorient, que entama habitualmente con esos que estamos viendo, con l'Ambiloué. Sí, de la banda Gaites de la Armada Francesa. Hay que recordar que Lorient quedó muy destrozada por los bombardeos aliados allá entre 1943 y 1944 para tratar de destruir la base de Somarino, bien precisamente de la base militar francesa actual, sitiada en esta misma localidad bretona. Y estos son Festival Highland de Lorient. Pues sí, y un grupo oficial que se faiden de la delegación escocesa de este Intercéltico, en el que forma especialmente para acudir al Festival Intercéltico Lorient. Ahí podemos ver a Andy Gibbs, el delegado de Escocia, afinando los roncos de la gaita. Porque este año, Iñaki, ¿cuándo se celebró el festival? ¿En qué fechas? Bueno, pues este año el Festival Intercéltico Lorient, que llegó a la su edición número 54, celebróse allá por los días entre el 1 y el 10 de agosto de 2025, volviendo así a las fechas habituales, siendo que repasado para no coincidir en la de París. Espectacular como siempre el baile escocés, sentíase pervaxo también la actuación de otras bandas, de otras agrupaciones, porque esto lle a lo largo de una montonera de cais de Lorient y van asociándose darreu una detrás de otra las actuaciones. Estos son Bagat el Ben, lo de Bagat o Bagadú, y el nombre que se ellos da en bretón a las bandas de gaites, aunque en realidad significa más bien grupo en el sentido de tropa, porque tuvieron casi que todos de mano un origen militar. Ahora las agrupaciones que desfilen en Lorient. Por dar así algún dato a la gente que está escuchando o viendo este desfile de las naciones, la Bagat del Ben viene de una ciudad, el Ben, que está a unos 75 kilómetros de Lorient y que tiene una fortaleza, la verdad, que es impresionante. Se llama Larguet
una torre de Guillermo Menás que es octogonal y que es la más alta de Francia. Y aquí están unos que son habituales del Festival de Lorient porque están precisamente en casa. ¿Quién son, Iñaki? Pues sí, son la vaga de Sonoyon a Lorient, una banda local, la banda de la ciudad de Lorient, y que bueno, el año pasado estuvieron en China, concretamente estuvieron en Shanghái también, de una banda que gusta viajar, y que tuvieron también en Asturias. En Asturias estuvo en el año 2009, en Cuideiru, para celebrar la fiesta del 8 de septiembre y que espero que vuelvan por esta región no tardando mucho. Y de unos que siempre Celticu de Lorient son Lorient, a otros que es la primera vez que están aquí, Cercle Celtic Galet Yade. Pues sí, este círculo de Cercle, yo un grupo de baile y un grupo de asociación, son de San Michel Chesef, que para el que no lo sepa está situado en el departamento del Loire. Vaga Quimper vienen del Finisterre, y es una de las bandas más nomadas de Bretaña. Ganó, por ejemplo, el campeonato de bandas en la primera categoría en el año 2022. Pues sí, es una banda muy rompedora y el significante de algo que se espera también en su emblema, es y carnero o maut, como se dice en bretón. Eso que estamos viendo en las imágenes ahora mismo. Por cierto, Iñaki, una de las componentes del Ambiue, porque no toquen nada más con la banda de la Armada, sino también con esos respectivas agrupaciones muchas veces. Pues sí, la verdad es que muy interesante verlo en este desfile. Cuéntalo siempre, todos los años que estamos aquí, que nos vemos tú y yo, y es porque presta ellos desfilar primero con esa banda de la Armada francesa, pero después todos van con su bagat, con su círculo, desfilando. Y de un honor para ellos, pues desfilar con su agrupación con el traje de la vaga de Ambiue. Y estos son los primeros irlandeses que vemos desfilar en este especial de TPA sobre el Festival Intercéltico de Lorient. Son de sitios Limerick, Pipe. Limerick y una Yoquí, que manda todos los años representación a Lorient, porque tiene muy viva esa tradición cultural celta en todas esas expresiones, desde la gaita al valle, pasando en el arpa o el bigurín, como sucedió en otras ediciones del Intercéltico.
Y quita el primer grupo gallego en desfilar este año. La herba grileira fai referencia a una planta que non é exactamente la mesma en todos os sitios de Galicia, que medra en zonas de amarga, a la vera del río, de los llavaderos, de los pozos, y a la que se le atribuyen propiedades curativas y casi que mágicas. Herba grileira, precisamente, y el nombre de la banda gallega que estamos viendo en este momento. Esta banda que estamos viendo vienen de Melide, La Coruña. Formaron si hay 16 años, creo, más o menos, y tiene una escuela de baile, otra de música, y es la primera vegada que están aquí en Logroño. Vamos a volver velos dentro de un momentín en esta segunda parte del especial de TPA sobre el Festival de Loguián, que se celebró en este mes de agosto de 2025 también, como no, con presencia asturiana. Iñaki Santianes y el delegado del Festival de Loguián en Asturias, o al revés, el delegado de Asturias en el Festival de Loguián, dependiendo cómo lo queramos ver, Iñaki. Pues sí, la gente muchas veces dice el representante de Loguián aquí o el representante de Asturias allí, así que vamos, tienes dos títulos. a falta de uno. Y no podían faltar los gigantes, una representación de estos seres mitológicos, los gigantes del Festival de Loguián, la xiganta, porque esta figura mitológica bretona y el carácter femenino está muy viva en la cultura de la zona. De hecho, uno de los emblemas del festival son precisamente los gigantes, que aparecen en gran parte de la imagen del Intercéltico de Loguián. Este espectáculo vamos a verlo después en el campo fútbol, en el estadio de Mustoa, ya que el año pasado también desfilaron esta parada intercéltica y actúan después en las noches. Casi una decena de gigantes con un espectáculo como el que estamos viendo de niños y de neñes, de mozos del grupo de Kenler, que tienen, podéis verlo, entre 10, 15 años, vienen de toda la Bretaña y llámense el colectivo de Legend du Collectif Kenler, y la verdad que es un espectáculo digno de ver, que luego veremos en la noche, pero digno de presenciar en vivo, porque ver a tanto niño disfrutando de la cultura propia, de la cultura bretona y transmitiéndola de una forma moderna y vistosa, y un lujo. Y estos que meten tanto ruido y que animen tanto la calle en Loguián son que ven Saint-Malo. Por cierto, Saint-Malo es una localidad, otra más bretona, que paga la pena visitar, aunque sufrió mucha estroza cuando la Segunda Guerra Mundial. Tienen como emblema un perro, concretamente de raza boxer, el que desfiló este año con la banda, llamábase Evander. Todo este perro y una referencia a la historia de Saint-Malo, que es muy curioso porque fue una ciudad corsaria amurallada
Inclusive llegó a ser un país independiente a lo largo de 4 años a finales del siglo XVI. Diz que daquella soltaven de noche perros pel pueblo para escorrer a los intrusos. Y más representación irlandesa en Lorient. Estos son el cuerpo de baile de Plancy O'Rourke. Y otra banda que viene de Quimper, en el Finisterre Breton, y la Bagata al Melion Glass, que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Y lo mismo que comentábamos antes, también con miembros de la Ambigue, la banda de la Armada Francesa, que desfilen, en este caso con esta banda de origen, la suya propia, que es la Bagarre Army Glass, porque tienen la costumbre de hacerlo primero con la banda en la que están anguaño, pero desde ellos también hacerlo con la que es en la su agrupación de origen. Y desde lo Mendón y con grandísima solera entre les bandes bretones, estos son Rosenmort. Para que nos hagamos una idea de la importancia de esta Bagarre, está funcionando desde 1969. Rosenmort fue 4 veces campeona en Bretaña y compite en la primera categoría desde 1981. Eso porque, decímoslo en antes, Francia, Bretaña, tiene un campeonato de bandas de gaites muy importante en el que participen todos los años al rollo de 50 agrupaciones. Pues sí, extrema 5 categorías y que tiene todos los años pues ascensos y descensos según el nivel musical de cada agrupación. La ganadora en 2025, pues según la competición que se hizo en Prez, fue Capcabal. Luego en Lorient se hizo otro pequeño torneo, porque ese campeonato este año tuvo algunos problemas de organización y tuvo que suspenderse. Ah, mira, eso pasa también en Bretaña, no lo sabíamos. Y a la fin los nuestros, los asturianos, el grupo Valle San Félix de Candás. Vamos a poder verlos mucho más, mucho mejor después, aparte de este especial de TPA sobre Lorient, dedicada al gran espectáculo desde el Estadio de Moustoir. La delegación
asturiana estaba formada este año por, entre otros, este grupo que viene de Candás, de una delegación total de 150 personas. Pues sí, además de ese grupo Valles González de Candás, pues tuvieron la Reina del Truébano, Batejedores Pandereteres, Alienda, Bieldu, Marisa Valleroso, Rubén Bada, Pepín de Muñalén, Pablo Carrera. Bueno, yo creo que algunos se me va a olvidar, pero daos cuenta que estoy pensando ya en 2026 y este 2025 y allí el pasado, y espero que no se me enfade ninguno si no lo hice. Vamos a ver Darreu, otro colectivo, el colectivo León, axuntaron para este desfile a más de 60 danzantes que vienen de 5 localidades del norte del Finisterre. Y otros representantes gallegos, la Asociación Cultural Folclórica Ofiateiro, vienen de Vigo. Y tienen pues eso, escuela baile, canto, pandereta, gaita, percusión. La verdad que dio un grupo muy bueno que tuvo este año el Festival Intercirco Loguián. Y así como dato, pues oye, tiene una tiendina abierta al público para vender y aconsejar sobre ropa tradicional, para hacer la ropa. La verdad que dio un grupo muy guapo que tuvo este año en Loguián, pero yo tengo que barrer para casa. Los mejores son los de San Félix. Siempre, los de casa siempre. Y otra agrupación que asunta siente que vienen de varias localidades. Estos son el colectivo Didoet. Estamos haciendo un resumen, porque este desfile, este gran pagat,
El Skies de Lorient dura más de 4 horas, percorre más de 5 kilómetros, va a acabar a la vera del Estadio du Moustoir, donde vamos a ir después ya a la tarde-noche a ver el espectáculo que se llama Horizons Celtics. Este es un resumen que estamos haciendo para TPA sobre el Festival de Lorient, que se celebró en agosto de 2025. La banda gaites de la escuela Joseph Guillot de Edimburgo, de Escocia, otra de las formaciones que vienen de Avezu a Lorient este año con más de 30 representantes. Vamos acabando el desfile en este programa especial de TPA sobre el mayor festival intercéltico del mundo. Normalmente la Pagat rematen estos que estamos viendo ya, la banda de los bomberos de Morbihan, que es por cierto la región donde está Lorient, con una puesta en escena que es siempre la misma. Sí, casi este año hubo una excepción. En Lorient están representados los países celtes, Bretaña, Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Isla de Man, Galicia y, como no, Asturias. Pero este año, Iñaki, el festival estaba dedicado ¿a quién? Pues este año el festival dio un salto al otro lado del charco y dedicóse a los primos de América, de Cousin d'Amérique, a los procedentes del otro lado del Atlántico, desde Canadá hasta Luisiana, Quebec, New Brunswick, la isla de Cabo Bretón, Nueva Escocia, Boston, Nueva York. Vamos, todas aquellas zonas de Norteamérica que recibieron de forma directa o indirecta la influencia cultural de la migración de los textos considerados países celtas. Y ahí están los primos americanos, con la bandera de los Estados Unidos desfilando. Estos vienen desde Nueva York y están compuestos por emigrantes bretones, también de origen irlandés, que formen esta banda gaites que vamos a ver también después en el espectáculo. De esta manera rematamos el resumen de la Pagat. Vamos para el Horizons Celtics dentro de unos minutos. Esto ya lle Horizons Celtics, ya ven que cambia la luz, lo de antes era pela mañana, esto ya la tarde noche, el gran espectáculo del Estadio du Moustoir, y una de las citas fundamentales del Festival Intercéltico de Lorient. Todos los años sentamos un espectáculo que se repite 3 veces y que tiene como protagonistas a algunas de las agrupaciones que vimos en el desfile, pero no a todos, Iñaki. Hombre, no, claro, porque tenemos que entender que este año desfilaron exactamente 61 agrupaciones, pero hubo años de que fuéramos 75.
La media de participantes del desfile ronda las 3.500 personas. Para que nos hagamos una idea, en el espectáculo de este año actuaron de algo más de 500 artistas y principalmente muchos de esos artistas conforman las delegaciones extranjeras, ya que en el desfile son principalmente la mayoría círculos y bagat bretonas. Pues mesmo que en el desfile, el espectáculo entamalú normalmente l'Ambiue, la banda de la Armada Francesa, que non deixen de ser los anfitriones del Intercéptico de Lorient. Esta banda podemos fijarnos que tiene un director de escena y un director principal, o Pen Bagat. La persona que históricamente ocupó este cargo fue Philippe Genat, que además fue el responsable máximo del Ambigue en 2 etapas diferentes. Actualmente el director es Eric Hanecan, que estrenóse en el puesto en 2023, y también prestaríame que el público se fijara una cosa, ya que ellos mismos antes del desfile, y es la cantidad, la montonera de mujeres que están en los bagats, que están en los círculos bretones y que están inmiscuidas en lo que tenga que ver con la cultura de la música bretona. Iñaki Santianes, aparte del delegado de Asturias en Lorient, el director de la banda Gaites La Laguna del Toroyu, de San Cloyo, de Ubieu. Quiero sentirte la próxima vez pegando brinquinos como pega aquí el tu compañero del Ambiue. Esa forma de dirigir solo fa en los bretones, porque ellos hay que reconocer que viven la música de una forma diferente y sienten la música para el valle, y por eso está transmitiendo esa intensidad y esa emoción que tiene la pieza, soy director para transmitir a los músicos. Y eso que son una banda militar, que en teoría tendría marcialidad, pero con los años también van, dejando aparte un poquitín lo que es eso del desfile puro y duro, con la improvisación y con el ánimo que dan al resto de la banda y al público en general, con esa muestra, ¿no?, de satisfacción y de gusto a la de tocar y bailar. Pues dice que l'Ambiue
formóse por casualidad en 1952 cuando un marinero atopó una bombarda, y eso que estamos viendo que toquen a la izquierda parte superior de las nuestras imágenes, una base militar que entamó a tocala, lo que llamó la atención a otros compañeros interesados en la música tradicional bretona. En 1956 pasó a ser la banda oficial de la Armada francesa. A Plancy O'Rourke ya los vimos primero en este especial de TPA sobre el Festival de Lorient, concretamente desfilando pelos cais de la ciudad. Y en realidad el grupo de exhibición de una entidad mucho mayor que se llama Scoil Rock. Está formado por bailarines, por músicos que vienen de aquellas zonas del suroeste de Irlanda, como Limerick, como Clare o como Tipperary. Y una cosa interesante, el juego de luces que se fai en el estadio de Moustoir, si el desfile era pela mañana, en una mañana más bien solellera, el Horizon Celtics, que es así como se llama este espectáculo, entama na tarde-noche de la que va cayendo ya el atapecer y queda bien prestoso ese juego entre el final del día, de la luz natural y la luz artificial que se usa en este escenario. Estamos viendo también lo de los gigantes que comentábamos antes Iñaki y yo, de fondo de la imagen, por ejemplo, ves las figuras de esos gigantes que son parte de la imaginería que utiliza el Festival de Lorient, de una de las tradiciones de Bretaña, eso que también acompaña, por ejemplo, a la derecha de la nuestra imagen. Este grupo, el nombre de Plancy O'Rourke, no confundir con Plancy, que fue un grupo de folk irlandés muy nomado en los años 70 y que fue una de las grandes agrupaciones fundamentales para la recuperación de la música tradicional de Irlanda, y que unas décadas después el folk se pusiera de moda en otros muchos sitios del mundo.
Clancy O'Rourke dende Irlanda en el Festival Intercéltico de Lorient. También dende Irlanda, estos son City of Limerick Pipe Band, fundada en 1949 y una de las bandas más respetadas de la Isla Verde, con unas cuantas participaciones ya en este Festival Intercéltico de Lorient o en celebraciones, por ejemplo, de San Patricio en Nueva York. Precisamente allá en los Estados Unidos participaron este año en el desfile del 200 aniversario de ese día de San Patricio en Savannah, Georgia. En Limerick, la ciudad irlandesa donde vienen, celebras el Limerick International Band Championship, otra cita musical de mucha sonadía. El director o pipe mayor de esta agrupación, Jeff Philip Doran. Pero aquí, City of Limerick Pipe Band toca junto a un de los primos americanos a los que nos referíamos en antes y a la que está dedicada la edición número 54 del Festival de Lorient. Estamos viendo en el bombo de esta banda de los Estados Unidos. Este que decían antes Iñaki, Philip Doran, y este que está en la imagen. ¿Qué hemos pues contar de la Hugh O'Connor Memorial Pipe Band? Pues esta banda fundóse en el 2006 la acordanza de Hugh O'Connor, que un irlandés que consideren el fundador del presidio en San Agustín, del que más tarde surgiría la ciudad de Tucson, en Arizona. Y de esta manera remataban esa actuación conjunta entre los representantes de Nueva York y los de Irlanda. Seguían tocando, bailando en otra de las partes de esta actuación en el Festival de Lorient en el Estadio du Moustoir.
Y vamos a ver dentro de unos minutinos, de unos segundos, la actuación central, la más larga del gran espectáculo del Festival de Lorient. Los irlandeses y los neoyorquinos salían del estadio marchando, como manden los cánones, que también hay una parte muy espectacular, Iñaki, de lo que lleve la actuación. Todo eso tiene que estar requete ensayado. Pues sí, la verdad que sí, parte de entrada, salida, hay que tener en cuenta que hay un espectáculo largo, a ver allí, presenciar allí en Lorient, y hay que intentar que estas transiciones de cambio de uno a otro grupo pues se traigan mujeres para que el público que está allí pues las disfrute y os preste, ya que no nos olvidemos que no hay un espectáculo pensado solo para la tele, hay un espectáculo pensado para que la gente lo vea en directo y te allí disfrutándolo, y luego pues hace este gran espectáculo. Pero el espectáculo es Horizon Celtic, y allí podéis ver a toda la montonera de gente, que estamos hablando de entre 4 y 5.000 personas cada noche. Este año en Lorient, en total pues 20.000, 25.000 personas vieron este espectáculo en vivo y en directo allá en Lorient. Y que además son 3 días en los que se fae exactamente el mismo espectáculo, ¿no? Y no cambia prácticamente nada. No, nunca cambia nada, es lo mismo. El año pasado hicieron 4 noches, porque ya hicieron 4, mira, la pasada eran 3. 3 fueron el año de los Juegos Olímpicos, porque hubo que cortar el festival. El año pasado hicieron 4 y los 4 estuvieron prácticamente llenos viendo el mismo espectáculo las 4 noches. ¿Y esto cómo se ensaya? Porque poner de acuerdo a tantísima gente tiene que ser complicadísimo. Bueno, pues hace unos ensayos previos, el viernes nada más que arranca el festival, pero durante todo el año estamos trabajando conjunto el festival y nosotros. Y esta ya la parte central que decíamos antes del espectáculo de este año, la más larga con diferencia, la que protagonizaron los Gens de Perlé, los mozos de Kenler. Ya los vimos en antes desfilando Pelacay, la primer parte de este programa de TPA, pero esta es una parte del repertorio que hicieron ya en el estadio Dumostua. Esta y también una canción que cante prácticamente todos los años, este año con mayor protagonismo, con mucho más tiempo de actuación, que mezcla lo tradicional y lo moderno, porque no es exclusivamente tradicional todo el baile que tuvimos viendo antes, y coreografía. Lo que me plasma, Iñaki, y es lo que te preguntaba también en antes a la de organizar a tantísima gente, y por ejemplo la orientación. Tú tuviste muchas veces en ese mismo escenario que estamos viendo. ¿Cómo sabéis si tenéis que salir a la mandrecha, a la manzorga, si tenéis que parar? Porque en cuanto uno se equivoque, los demás van detrás. Pues mira, la verdad que perdón, este espectáculo representa muy bien lo que es el Festival de Lorient, ya que estamos hablando de un espectáculo moderno que inspirado en la tradición bretona y que lo que hace es mucho más espectacular viéndolo en directo que en la tele, hay que decirlo, así que tienes que ir a verlo a Lorient, porque hablamos de niños y niñas que van entrando perfectamente sincronizados, coordinados, a derecha manzorga, por arriba, por debajo, y que están todos, si vos fijáis ahora mismo, brazos, bailes, todo perfectamente sincronizado, y estamos trabajando todo el año en ello,
preparamos un trabajo con un Excel que vamos compartiéndonos con los minutos de entrada, minutos de salida, las letras por la que entra cada uno, por la que sale el otro, y luego llegamos allí y vemos solo las dimensiones en el estadio. Hay mucho trabajo. Y aquí, debo decir que detrás de esta actuación, que representa tradición y modernidad, xente mozo, neños, neñes, damos cuenta de que la mayoría que están ahí son rapacinos de 10, 11, 12, 15 años que están bailando durante casi 20 minutos que dura este fragmento del grupo de Keller. Estábamos viendo a los gigantes que decimos antes, estos muñecos que tienen a la parte de atrás de la imagen y que forma parte de esa tradición mitológica de lo que es la cultura bretona. Ya vemos que cambia la melodía, que no deja de ser tradicional, con la bombarda que está sonando, pero que ya tiene un ritmín diferente. ¿Qué podemos contar de Keller, que son los que endamen todo este baturicio? Pues Keller es una confederación bretona de danza y cultura tradicional. Les jeunes de Keller sirven para aconsellar a bailarines mozos y a músicos procedentes de distintos territorios de Bretaña, donde formen parte de los sus respectivos cercles o de los círculos de baile. Les jeunes de Keller no son un grupo fixo, son un grupo que se fae para hacer este espectáculo en Lorient, y que aquí podéis ver que ahora con tantos asuntos pues un espectáculo espectacular. Y esto de bailar en círculos, de ahí viene el nombre de cercle, círculos de baile, agarrados por los moñinos, por los dos meñiques, y es algo muy celta. País aquí en Asturias, por ejemplo, con la danza prima también, un origen ancestral que está todavía, estudiado, pero no mucho, porque coincidimos muchas de las naciones celtes a la de bailar de esa manera. Sí, casi Iñaki, en Bretaña, lo del baile y otra dimensión. Eso ya es lo de los Fest Notes. El baile en Bretaña está generalizado, la verdad que es una cosa maravillosa, que todo el mundo, gente moza, gente mayor, bailando en todo momento, siempre asociando la su música al baile en todo momento. Y sí, como decías antes, no solo danza prima, las danzas que tenemos en Asturias, muchas de las danzas, si no nos agarramos por los meñiques, agarrámonos por los codos, como si fuese una danza en círculo o una danza en filera, o cualquiera de las cosas. Hay muchas cosas en común entre Bretaña y Asturias, y Irlanda y Escocia. Hay muchas cosas en común que podemos asemellarnos unos a otros.
A mí prestaríame también de esto que estamos viendo, que mucha de la gente que esté viendo ahora pues, la TPA en cualquier momento en sus casas y que te músicos ya tanto de la música tradicional asturiana como no, que se atrevan a hacer cosas modernas, cosas actuales, inspiradas en la música tradicional, ya que es muy interesante de ver, muy atractivo para el público, y yo animo a que se arriesguen, a que apuesten por hacer cosas diferentes, porque la verdad que tiene un prestor como responde el público después. Y eso no lo dice cualquiera, ¿eh? Eso dilo Iñaki Santianes, que es el director de la banda Gaites de San Croyo, la Laguna del Toroyu, y también el delegado de Asturias en Loguián. En esa imagen, detrás antes que salía una moza, puede verse que lo que están haciendo es música tradicional, el público responde perfectamente a las canciones que están sonando, por eso siéntelo como cultura propia, a pesar de que sea con una base rítmica moderna, una base rítmica tecno o de programaciones, pues la gente está cantando. No se va a sentir ahora mismo, pero la gente que estaba ante el público finó la actuación cantando con los mozos y las mozas que estaban ahí en el escenario. Vamos, eso es como si fais un xiringuelo tradicional, pero con bases diferentes, ¿no? Utilizando lo que es la tradición, modernizándolo, que es también otra de las tácticas que está usando también el Festival de Loguián a poca ya y con intención de futuro, ¿no? Ir atrayendo a los más mozos con lo tradicional, claro que sí, para eso hay un festival intercéltico, pero bueno, agarrándolos con esos ganchos. Pues tenéis razón, ¿eh? Va a ser una de las partes más emotivas, más guapes de este gran espectáculo dentro del estadio de Bustoir con el colectivo de los mozos de Kenler. Vamos hasta la isla de Man. Estos llámense Skilling Balling y vienen de una de las islas más pequeñas que tenemos representadas dentro de la cultura celta, porque es un sitio con muy poca población, tienen nada más que 85.000 habitantes, isla que está sitiada entre Irlanda y Gran Bretaña, en el llamado Mar Irlandés, y aunque la influencia anglosaxona es cada vez mayor, desde Man todavía tienen esas tradiciones gracias a entidades como esta, como Skilling Banning. Eso nombre, por cierto, significa Les Stories de Man.
Este Skilling Banning es la organización más nueva de toles que participaron este año en el Horizon Celtic. Formóse en 2024 por Leandra Lawyer, con artistas formados de teatro musical y con interés por lo mans. Lo mans es como se denomina aquello que tenga que ver con la cultura tradicional de la isla de Man. Y lo mismo que destacaba en antes, es ver la importancia que el festival está dando a todo lo que es el trabajo de las mujeres y la importancia de las mujeres dentro de la música tradicional, dentro de la música del país, y por eso pues apuesta mucho por todas estas transformaciones que destaquen pues eso, el papel importante de la mujer. Skilling Banning desde la isla de Man en este especial de TPA sobre el Festival de Lorient. Quitan los gallegos y a la vez de las dos agrupaciones que este año fueron al Intercéltico y que también vimos en la primera parte de este programa, Ofiadeiro desde Vigo y Herba Grileira, que vienen de Melinde, de A Coruña. ¿Qué podemos contar de Ofiadeiro? Pues Ofiadeiro creóse en 1996, mesmo que muchas otras entidades, con el objetivo de recoger, estudiar y esparder la música, la danza, los cantos y las tradiciones populares, y en su caso, de Galicia. Tienen anguaño más de 600 socios y la su actividad va desde grupos infantiles hasta formaciones adultas de baile, gaita, pandereta o charanga. Y Herba Grileira es un poco más nueva que Ofiadeiro, nace en 2009 como una escuela de música y baile tradicional, tiene anguaño más de 150 componentes con edades muy diferentes, que van desde los 5 hasta los 75 años.
Así remataba o Fiadeiro la súa actuación e agora tamén en conjunto con el resto de los compañeros gallegos en esta representación en el Festival de Lorient en Sons Celtics. Y en cuanto a la representación galesa, este es Gareth Swindle-Farry, el que está tocando el arpa triple, un instrumento tradicional de Gales, pero en realidad este rapaz no es de Gales. Pues no, este rapaz, que tiene más que 24 años, aunque no lo parezca, no nació en Gales, sino muy cerca de la Allende con este país celta, pero en Inglaterra, en Hereford. De todas maneras desarrolló la su carrera dentro de la tradición musical galesa. Y aparte del tema del arca triple que estamos escuchando ahora mismo, una de las manifestaciones musicales más emblemáticas de Gales son los coros, una actividad que de mano llega a la más masculina, lo que hace que haya alrededor de un centenar de agrupaciones solo de paisanos, solo de hombres. Las últimas décadas son cada vez más las mujeres que ya participen en los coros galeses, aunque todavía y mucho menor el número de coros mixtos y hay muy pocas agrupaciones corales femeninas en Gales. ¿Estos quiénes son? Pues mira, este coro son de Trorchí, una localidad del Valle del Rojanda, una agrupación muy antigua, fundada en 1883, refundada en 1946. Aseguran ser el coro masculino con más grabaciones del mundo, con casi 60 discos comerciales y varios centenares de canciones registradas. Compartieron escenario con artistas como Tom Jones, Andrea Bocelli, Ozzy Osbourne o John Bon Jovi, entre muchos otros.
La directora actual que estamos viendo en la imagen es Rhiannon Williams. Pues una mujer, Rhiannon Williams, al frente de un coro nada más de hombres. Y por fin, la representación asturiana en este especial de TPA sobre Le Pagat, el gran espectáculo del Festival Intercéltico de Lorient. Este y el grupo de baile San Félix, fundado en 1983, esto es La Muñeira Carcarosa. En el mes de Avientu de 2023 produjeron el espectáculo Llamando a Concello, asuntando música, baile y narración peles cais de Caldás nun formato participativo. También protagonizan actividades como Baile en la Plaza, donde se puede participar en bailes tradicionales abiertos al público con fines solidarios. El su director es Xur de Fernández, que podéis ver ahora mismo en la imagen descalzo. Y es llamativo lo de la vestimenta, porque los grupos de baile ya no van todos uniformados, todos iguales, sino como vestía la gente de verdad, cada uno con la ropa que tuviera a bien llevar. Visten tradicional, pero no todos idéntico como se hacía en otros tiempos. Esto ya es la banda Gaites de la Reina del Tróbano. El director es Luis Feito. Tiene a Inés Martínez como directora de percusión. Creóse en 1996 en Navia y tiene componentes de toda la contorna noroccidental de Asturias. Esto que están tocando es la danza al 8, que compuso el propio Luis Feito.
La Reina del Tróbano, que tiene también una banda infantil que es el Ensamble, tiene sacados 3 discos y entama desde el 2007 el Festival de Bandes de Gaites Villa de Navia. Remataba de esta ambiente la actuación La Reina del Tróbano y ahora vamos a verlo de forma conjunta, las dos agrupaciones, las dos asturianes, La Reina del Tróbano y el grupo Baile San Félix, interpretando al Empar El Saltón. Pues de esta manera rematar en la actuación conjunta las dos agrupaciones, dos de los representantes asturianos de este año en Loguián, y lo mismo un desfile también que se cae a la de colar del escenario Grupo de Baile San Félix y La Reina del Tróbano de Navia. Esto también está ensayado, aquí para que salga bien. Pues sí, tiene que estar ensayado todo, y la verdad que hay un prestor de los ahí en el escenario después del trabajo de todo el año, y que esperemos que Dios preste bese y que nos vean en las sus casas, y que la gente también vea lo que yo el Festival Intercéntrico de Lorián aquí en Asturias, y que se animen a ir allá y verlo en directo. Y la representación escocesa viene de mano de dos agrupaciones que toquen xuntes, el Interceltic Scottish Pipe Band y Josh Heriot School Pipe Band. Lo vimos a los dos también en el desfile de la mañana en ese país de Loguián.
Esta Interceltic Scottish Pipe Band y otra de las agrupaciones que se formen a costa fecha para este Festival de Lorient. Esta fue una de las ideas del nuevo delegado de Escocia, Andy Gibbs, de formar una agrupación es profeso para este festival y que también suelen aprovechar el viaje para actuar en otros festivales petones que hay antes o después de este Interceltic. Y una de las sorpresas del Horizon Celtics de este año en Lorient fue esta actuación que ya estamos viendo de Lorient Festival High Dance Team, otra agrupación fecha para venir a la mayor juntanza de cultura celta del mundo. ¿Qué están cantando? Hombre, pues supongo que todos los televidentes estén sintiendo pues el I'm Gonna Be, una canción que fue muy famosa a finales de los años 80 por The Proclaimers, dos hermanos simielgos escoceses. Hombre, para eso tenemos que tener nacido en aquella época, que tú y yo sí, pero hay mucha rapacería que no tienen ni idea de lo que pasó en los años 80 y no conocían para nada a The Proclaimers. Chaval, ¿tú qué piensas que es esto? Miles to fall down at you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the one who walks 1,000 miles to fall down at your door. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the one who walks 1,000 miles to fall down at your door. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. Podemos verles haciendo este baile tradicional escocés con I Wanna Be, pero y el mismo baile que hicieron a lo mejor en antes con una gaita escocesa y una caja clara. Lo que quieren transmitir y la importancia de poder mezclar esa música moderna de los 80 de Proclaimers con esa tradición del baile escocés, porque si a esta música le quitamos y ponemos a un gaitero escocés tocando,
el baile y el mismo, lo que se hicieron fue adaptarlo a esos 80 y que el público pues también fue muy impactante después de toda la tradición de la música del norte de Europa, de Escocia, Irlanda, Asturias, Galicia o Bretaña, pues juntar la música de los 80 con esos bailes escoceses. Bueno, y esto va acabando. Vamos rematando este especial de TPA sobre el mayor festival celta del mundo, el Festival Intercéltico de Lorient, en concreto sobre el desfile pelescais de la ciudad y este espectáculo dentro del estadio de fútbol du Moustoir, un de los momentos cimeros todos los años del espectáculo Horizon Celtics, y este himno que se toca prácticamente todos los años, y el Amazing Grace. Na imagen podéis ver a Andy Gibb, delegado escocés del Festival Interceltic de Lorient, miembro de la Scottish Power Pipe Band, y que va a estar acompañado por los bandes irlandeses, escoceses, por el coro galés, por todo el público bretón y asistente al estadio de Moustoir en este Amazing Grace. Pues con Amazing Grace rematamos el especial de TPA sobre el Festival de Lorient 2025. Muchas gracias a los compañeros técnicos que hacen posible este programa. Muchas gracias otro año más, Iñaki Santianes. Muchas gracias a ti, Ignacio, y nos veremos el año que viene.